Muy buenas tardes, me llamo Melissa Bedoya, grado 11.1 y hoy les voy a hablar sobre muchos temas de las matemáticas como lo son la probabilidad simple, la probabilidad combinada, la estadística descriptiva y las técnicas de conteo. El tema que voy a explicar se llama la probabilidad simple y dice que la probabilidad es una forma de medir qué tan probable es que algo suceda en algún evento, como por ejemplo cuando uno tiene muchas boletas en una caja de distintos colores y el ejercicio sería de qué probabilidad hay de sacar una tarjeta de color negro, de color blanco, amarillo, azul y así. Se calcula dividiendo el número de casos favorables con el número total de elementos que haya. Otro ejemplo de esta es cuando se tira una moneda que puede tener muchas probabilidades de que salga cruz o de que salga cara. Si algo tiene una probabilidad de 1 o 100%, puede ser muy seguro de que ocurra. En cambio, si tiene probabilidad de 0, es muy improbable o imposible de que ocurra. Pero si tiene 0.5, que vendría siendo el 50%, es una mitad entre el sí y el no. El siguiente tema es la probabilidad combinada, que se refiere a la probabilidad de que haya o de que vaya a ocurrir uno o dos eventos. Esta tiene dos tipos principales. El primer tipo es la probabilidad conjunto, que es cuando se quiere que se ocurran los dos eventos a la misma vez. Si un evento es independiente al otro, entonces en este caso se deben de multiplicar sus probabilidades, o sea, las probabilidades de cada caso. Y su fórmula es la probabilidad de A y B, que sería igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Un ejemplo de esto es cuando se tira una moneda y un dado, puede ser al mismo tiempo o pueden ser en diferentes tiempos. Eso no va a importar porque en este caso las dos o los dos eventos son independientes el uno del otro. Entonces, la probabilidad de que salga cara en una moneda es de 1/2, o sea, de 0.5, o sea, el 50%. Y también está la probabilidad de que salga un 3 en el dado y esta es de 1/5. Entonces, para resolver este ejemplo, la fórmula sería la probabilidad de la cara y la probabilidad del dado, que sería igual a 1/2 multiplicado por 1/5, y esto daría como resultado 1/12. El otro tipo es la probabilidad de unión, que es cuando se quiere que se ocurra al menos uno de los dos eventos posibles. Este caso se utiliza cuando los eventos no pueden pasar al mismo tiempo y se tienen que sumar sus probabilidades. Y la fórmula sería así: la probabilidad de A o de B, que sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bueno, el siguiente tema son las técnicas de conteo. Y vamos a empezar definiendo qué son las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son métodos matemáticos que nos permiten contar de manera rápida y eficiente cuántas distintas formas hay de hacer algo, sin necesidad de enumerar la posibilidad una por uno.
Esta tiene varias principales técnicas de conteo y la primera es el principio de multiplicación, que es cuando un evento se puede realizar de varias maneras y otro evento puede seguirle. En esta tenemos obviamente que multiplicar las opciones. Por ejemplo, si tienes 3 camisetas y 2 pantalones, ¿cuántos conjuntos diferentes se podrían hacer? Entonces tendríamos que multiplicar 3 por 2, que eso daría 6. O sea, hay 6 posibles maneras de combinar las camisetas con los pantalones. El siguiente es el principio de sumar, o también llamado principio de adición, que es cuando se tienen opciones que no se pueden combinar, sino que se pueden alternar y estas se suman. Un ejemplo de esto es cuando se tiene 3 libros o 4 libros de matemáticas, pongámosle 4, y 3 libros de historia o sociales. ¿Cuántos libros distintos se pueden escoger? Entonces tendríamos que sumar los 4 libros de matemática más los 3 libros de sociales, y eso daría como resultado 7, o sea, son 7 libros posibles. El siguiente son las permutaciones, que es cuando el orden importa. Ahí es cuando se usan las permutaciones. Un ejemplo de esto son cuántas formas hay de ordenar 3 letras diferentes, o sea, A, B y C. Entonces ponemos el 3 factorial, o sea, la fórmula sería 3 factorial, que sería igual a 3 por 2 por 1, y esto daría 6 formas. Y en general, la fórmula es para un número de elementos diferentes, las permutaciones se le deben poner en n factorial o el número factorial. El factorial es cuando se multiplica un número por el mismo número, luego por 2 y así sucesivamente hasta llegar a 1. El siguiente tipo son las permutaciones con repetición, que es, obviamente, como su nombre lo dice, cuando algunos elementos se repiten. Y cuando pasa esto debemos dividir entre los factoriales de cada repetición. Un ejemplo de esto sería la palabra Ana, que tiene 3 letras, pero la A se repite 2 veces, entonces lo tendríamos que hacer así: el 3 factorial dividido por 2 factorial, que eso daría 6 doceavos, o sea, 3 formas distintas de poder repetirla o volverla a escribir según la permutación. Luego están las combinaciones, que es donde el orden no importa, ya que se pueden combinar. Un ejemplo de esto es, de un grupo de 5 personas, ¿cuántos grupos de 2 se pueden formar? Entonces tendríamos que utilizar esta fórmula. C, que sería 5,2 entre paréntesis, esto sería igual a 5 factorial dividido 2 factorial por 5 a la menos 2, que eso daría 10 combinaciones en total. Y su fórmula es C igual entre paréntesis n por r, cierra paréntesis, esto daría igual a número factorial dividido la r factorial por, entre paréntesis, n menos r, entre paréntesis factorial, y esa sería la fórmula. Y estos serían los diferentes tipos de técnicas de conteo. Para finalizar, el último tema es la estadística descriptiva. Vamos a empezar definiéndola. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de recoger, organizar, resumir y representar los datos, con el fin de describir lo que está pasando o ocurriendo en un conjunto de información. Y no busca predecir el futuro, solo entender los datos en los que se basa la información. Hay 4 etapas
de la estadística descriptiva. La primera es la recolección de los datos, que es donde se obtiene la información por medio de encuestas, mediciones, etc. La segunda es cuando se organizan los datos, es cuando se ponen los datos en tablas, en listas o diagramas representándolos gráficamente. La tercera es el resumen de los datos. Es cuando usamos las medidas como los promedio, las medianas y las modas, que más adelante les hablaremos de ellas. Y la cuarta y última es la representación gráfica, que es donde muestra los gráficos, ya sean de barras, tortas, histogramas, entre otros muchos que hay. La estadística descriptiva tiene unos conceptos principales. El primer concepto es las medidas de tendencia central, que es donde se describen dónde se encuentran los datos. En estas medidas podemos encontrar la media, que sería el promedio, que es la suma de los datos entre el número total de datos. Ejemplo, tenemos el 4, el 5 y el 6. Estos los sumamos y los dividimos por 3, ya que son 3 números, y esto nos da como resultado 5. También está la mediana, que es el número que está en el centro cuando los datos están ordenados. Ejemplo, tenemos 3 números, que son el 2, el 4 y el 6. En este caso, la mediana sería el 4, ya que está en medio del 2 y del 6. También está la moda, que es el dato que más se repite. Tenemos 4 números, que son el 3, el 4 y el 5. La moda sería el 4, ya que el 4 se repite, en este caso se repite 2 veces, pero puede repetirse muchas otras veces. El otro concepto principal de la estadística descriptiva son las medidas de dispersión, que nos dice en cuánto se pueden variar los datos. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el menor. Un ejemplo de esto sería 10 menos 2, que haría 8. La varianza, y también está la varianza y la desviación estándar, que indica qué tan lejos están los datos del promedio a alcanzar. También otro concepto son las representaciones gráficas, que están el gráfico de barras, que es donde se comparan las cantidades. Está el gráfico circular, o también llamado de pastel, que muestra las proporciones de los datos. Está el histograma, donde se distribuyen los datos de manera numérica. Y también está el polígono de frecuencias, que une los puntos del histograma, o sea, une todos los puntos numéricos para hacer la información mucho más clara. Y eso es todo. Con esto termino mi video. Espero le haya gustado. Espero que haya quedado muy clara la información. Y yo soy Melissa Bedoya, del grado 11.1.